Bueno, como habrán visto, esta asignatura empieza a trabajar ya con un elemento matemático, con un ente matemático nuevo. Lo tocábamos ahí un poco dentro del cursado de Matemática 1, más que nada, ahí medio como de oído, pero en general no tuvimos un acercamiento tan profundo hacia lo que son las matrices. En la matemática en general, digamos, hay diferentes ramas de la matemática que van profundizando, se van interesando en diferentes elementos o entes matemáticos básicos que se utilizan en diferentes situaciones para responder diferentes preguntas, para describir diferentes fenómenos, por ejemplo. Y ustedes ya conocen un montón, aunque no lo crean. Por ejemplo, conocen los números y dentro de los números diferentes tipos de números, o sea, empezaron con los naturales, después los enteros, después los racionales, ahora están trabajando más que nada con los reales. Hemos tenido ahí algún acercamiento con los complejos, eh, pero también hay otros elementos, por ejemplo, las expresiones algebraicas, que tienen también sus propiedades y sus propias reglas de operatoria, eh, que nos permiten generar, por ejemplo, polinomios. Y ustedes con los polinomios han seguramente visto diferentes operaciones entre polinomios, sumarlos, restarlos, dividirlos, etc. Otros elementos son los vectores, por ejemplo, que también los han visto y que son quizás los más cercanos a las matrices, y ahora vamos a ver por qué. Y también han visto, por ejemplo, coordenadas, ya desde una perspectiva geométrica, en una recta, en el plano ordenado, en el plano ordenado de 2, 3 dimensiones, o quizás podemos extenderlo teóricamente a n dimensiones. Eh, Ahí ya pasamos de una perspectiva más numérica, más aritmética quizás, a una algebraica cuando pasamos por los polinomios, a una geométrica cuando pasamos a las representaciones en diferentes sistemas cartesianos. Y también vimos otros elementos que fueron como nuestros elementos centrales a la hora de trabajar matemática 1 y matemática 2, que eran las funciones. Al principio en general, como la función real-real, pero después la generalizamos aún más a campos, etcétera. Todas estas cosas hermosas que o ya han pasado o están ahí eh, en el medio de ese barro. Pero más allá de eso, todos esos elementos que ustedes ya un poco han visto, han trabajado en la matemática, tienen más o menos la misma filosofía epistemológica. O sea, presento este elemento, lo uso en ciertas situaciones que me sirve, en otras quizás no me sirve tanto y elijo otro, ¿no? O sea, no siempre voy a elegir un punto en una recta o un punto en el plano, sino que quizás a veces prefiero trabajar con un número o con un vector. Bien, y ahora vamos a empezar a trabajar con estos nuevos elementos, que son las matrices, que es un mundo que hasta ahora no habíamos visto, pero que se utilizan muchísimo. Y quería empezar un poco con esta introducción porque no la tenemos tanto ni en el material teórico ni en los videos, y para mí es fundamental, que es, ¿por qué vamos a estudiar matrices y determinantes? O sea, ¿por qué en los contenidos mínimos que se exigen para biotecnología aparecen matrices y determinantes? Bueno, básicamente porque gran parte de las aplicaciones informáticas en la actualidad utilizan matrices. No tanto funciones, o sea, las funciones se utilizan desde otra perspectiva para entender el mundo desde otro lugar, y también históricamente se utilizaron más en el siglo XIX y principios del siglo XX, pero con el advenimiento de las computadoras, todo lo que sea continuo empezó a dejar de tener sentido, porque las computadoras no logran un continuo como logra la naturaleza. Son diferentes niveles de discreto. Bien, entonces si una computadora quiere analizar, o por ejemplo, ustedes han usado graficadores, GeoGebra o algo por el estilo, y le ponen graficame x cuadrado. Sí, Isabel, estoy presentando una pantalla en blanco que escribiré pronto. Si básicamente ustedes le piden que grafique x cuadrado, lo ven como una curva continua, pero en realidad el programa lo que hizo fue hacer muchísimos cálculos y poner un montón de puntitos, no continuos, sino discretos, o sea, con un vacío entre ellos, solamente que ese vacío es tan ínfimo a nivel pantalla que quizás no lo podemos ver con nuestros ojos, ¿bien? Pero su estrategia fue discreta. Y así, en general, la mayoría de las cuestiones computacionales trabaja con valores discretos. Por eso,
la forma de trabajar con esta cuestión de valores discretos tiene que ver con matrices o estructuras similares a las matrices. ¿Bien? Un poco para darles un contexto de por qué nos interesan. Y lo que van a ver, y me interesa un poco personalmente que empiecen a ver en esta asignatura, es, bueno, esto en qué se puede aplicar para la biotecnología, específicamente, para la biología. Esta materia es correlativa, ya sabrán, con una aplicación directa, profunda, contemporánea y muy importante de la ciencia de datos en la biología, que es la bioinformática. Entonces, para trabajar con bioinformática, un poco lo que van a necesitar es entender cómo pensar el mundo en matrices y no tanto en funciones. ¿Bien? Me callo. Matrices. A ver, cuando hablamos de matrices, no voy a volver a decir todo lo que viene en el video, pero bueno, en definitiva nos referimos a estos ordenamientos de números, ¿sí? En general lo vamos a simbolizar entre grandes paréntesis, le vamos a poner un nombre, que suele ser una letra mayúscula cursiva, ¿no? Como A, por ejemplo. Y acá lo que tenemos son elementos, ¿sí? Esto es un ordenamiento rectangular de elementos. Hay propuestas de matrices triangulares, de matrices cúbicas, hay un montón de otras como generalizaciones de la idea de matriz, pero en lo que vamos a trabajar, las clásicas son rectangulares. ¿Bien? Por ejemplo, vamos a aprender una. 2, pi, menos 1, 0, 3, 1 medio. Entonces, básicamente, elegí esos números para focalizar en que vamos a trabajar con matrices con elementos reales, pero también esto se puede extender y uno puede tener matrices de funciones, puede tener matrices de vectores, o sea, que cada elemento en vez de un número sea una función, que sea un vector, etc. Básicamente, lo que quiero decir es, esto se puede generalizar y extender de acuerdo a la imaginación de quien lo necesite. Vamos a trabajar con lo básico, que son un ordenamiento de números reales. Y el primer criterio que me interesa que empiecen a desarrollar en este primer núcleo es utilizar lenguaje específico. ¿Sí? Nosotros vamos a decirle matriz a todo, columna a estos ordenamientos verticales, ¿bien? Que lo podemos pensar hasta como vectores verticales. ¿Bien? Por ejemplo, si yo tengo una matriz correspondiente a la primera columna, ¿sí? Le vamos a poner, no sé, B. Esta matriz, que yo le puedo llamar matriz columna, también lo puedo pensar como un vector de 3 componentes, ¿no? O sea, es análogo, en realidad la palabra correcta es homólogo, en lo que ustedes conocen como vectores, a esto. Entonces, ese elemento matemático lo puedo analizar como o una matriz o como un vector. Pero la primera, la matriz A, ya no lo puedo pensar como un vector. En todo caso, lo puedo pensar como un vector que tiene dos elementos y cada uno de esos elementos es otro vector columna, ¿bien? Haciéndolo de una manera muy lisérgica. Pero, en definitiva, esto conviene trabajarlo como una matriz. Y también lo que tenemos son filas, ¿no? Que son los ordenamientos horizontales. Por ejemplo, acá yo podría poner la matriz fila C, que sería 2pi, la primera de ellas, ¿no? Que también lo podríamos pensar como un vector de dos componentes. ¿De acuerdo? Entonces, acá ya aparecieron varios conceptos. Matriz, elemento, matriz columna, matriz fila. ¿Bien? Y también otra cosa que es muy importante, y ustedes ya vieron que es muy importante, porque define qué operaciones se pueden realizar o no de una matriz, es su tamaño. Entonces ahí aparece todo un conflicto. Es cómo decimos el tamaño de la matriz. ¿Es la cantidad de elementos totales? ¿O qué? Bien. Esta matriz tiene 6 elementos totales, pero cuando uno dice 6, no indica muy bien cómo se organizan esos 6. Si en 2 columnas y 3 filas, podrían ser 3 columnas y 2 filas, podrían ser 6 columnas y una fila, muchas opciones. Entonces, para eso lo que usamos es lo que se llama la regla de la L. Bien, no googleen eso porque les va a salir algo bastante menos formal. La regla de la L en matrices lo que quiere decir es que vamos a indicar el tamaño
Primero indicando la cantidad de filas y después indicando la cantidad de columnas. ¿Bien? Esa es como la convención. ¿Podría ser al revés? Por supuesto. En general lo hacemos así porque nos pusimos de acuerdo a hacerlo así. Entonces, el tamaño, por ejemplo, de la matriz A es 3 por 2, porque básicamente tiene 3 filas y 2 columnas. Una forma fácil de ver eso, de leer eso, es hacer esta L, ¿no? Por eso la regla de la L. Entonces, acá hay 3 elementos y acá hay 2, es de 3 por 2. Por supuesto que si yo tuviera una matriz de 2 por 3, no tendría la misma matriz, ¿no? O sea, tendría una matriz de un tamaño distinto, tendría una organización distinta de los elementos. Y ahí tenemos diferentes posibilidades. Si alguno de estos dos números es un 1, ya estaría o con una matriz fila o con una matriz columna. Bien. Y si estos dos números son iguales, decimos que la matriz es cuadrada. ¿Sí? Tenemos todos estos conceptos, lo tenemos que empezar como a manejar ahora. Y después, dentro de los elementos, también tenemos algunas clasificaciones. Las que más vamos a usar son los elementos diagonales de la diagonal principal de la matriz, que serían estos, ¿no? Es más fácil mostrarlos gráficamente. Si yo trazo una diagonal empezando del primer elemento descendente, todos los elementos que incluyan esa diagonal son los elementos diagonales. También a veces van a aparecer la diagonal secundaria, esa sería la principal. La secundaria es esta. ¿Bien? Que sería la que va desde el extremo inferior hacia arriba. Y se suele usar en cuadradas. ¿Sí? No tiene mucho sentido en las que no son cuadradas. Y por otro lado, simbólicamente, los elementos, como también habrán visto, se escriben con una letra minúscula correspondiente a la mayúscula de la matriz. Es decir, si quiero hablar de la matriz A, elementos de la matriz A, voy a usar A minúscula. Y como subíndice, la posición. Bien, por ejemplo, 3, 2. Eso indicaría tercera fila, segunda columna. O sea, el elemento 3, 2 de mi matriz sería el 1 medio, ¿no? Tercera fila, segunda columna. ¿Por qué aclaro esto? Porque no es menor. O sea, a partir de ahora esto lo vamos a usar como un lenguaje compartido. ¿Sí? Entonces, lo van a ir aprendiendo seguramente con el paso del tiempo, pero no es poca cosa. Es el lenguaje que tenemos que compartir para entendernos, porque cuando les queramos explicar algo, yo no voy a decir el elemento que está en la tercera, voy a decir A sub 3,2, bien, o el elemento 3,2, y ya rápidamente tienen que saber cuál es. Bien, obvio que preguntas, comentarios, si quieren que los escuchemos llorar, abran el micrófono o escriban y ningún problema. Bien, entonces, eso es lo básico. Esta unidad específicamente, la que tenían que ver para este taller, lo que trabaja es con operaciones entre matrices. Ahora que conocemos a estos nuevos elementos matemáticos, la idea es empezar a operar con ellos. Así como operamos con números, operamos con vectores, con polinomios, vamos a operar con matrices. ¿Qué significa operar? Sumar, restar, multiplicar, hacer diferentes operaciones matemáticas con ellos. No me voy a detener en las más sencillas. La suma y la resta, por ejemplo, son operaciones que no tienen demasiado que decir. Lo único importante que tengo que tener en cuenta para poder sumar o restar matrices es su tamaño. ¿De acuerdo? O sea, tienen que tener necesariamente el mismo tamaño. Si no lo tienen, lo que digo es que esa suma o esa resta no está definida. No hago nada raro, ¿eh? No me pongo a, no sé, sumo un elemento y pongo los otros. Nada. Si el tamaño no es exactamente idéntico, no puedo sumar, no puedo restar. Eso no existe. Y listo, ya está. Fin del problema. Si son del mismo tamaño, lo que hago es restar o sumar, de acuerdo a lo que me van diciendo, por elemento a elemento. ¿No? El elemento A11 de la primera con el B11 de la segunda, el A12 con el B12 y así construyo la matriz suma o la matriz resta, que obviamente va a tener el mismo tamaño que las originales. Bien, hasta ahí todo bien. Otra operación, que también es bastante sencilla, es el producto de una matriz por un escalar. Bien, o sea, que le llamamos escalar a un número real. Entonces,
Si yo a una matriz la tengo que multiplicar por un número real, eso lo puedo hacer, y en cualquier orden, esto es igual a esto, ¿sí? O sea, es conmutativa esta operación, la suma también, la resta no, ya como por resta de números reales, que no es conmutativa, pero en el caso de multiplicar por un número, no hay ningún problema. ¿Cómo lo resuelvo? Multiplicando ese número por cada uno de los elementos de la matriz A. ¿Sí? Por ejemplo, si acá yo tengo que hacer 7 veces A, voy a obtener como resultado una matriz con el mismo tamaño que A. El primer elemento va a ser 2 por 7, o sea 14, 7pi, menos 7, 0, 21, 7 medios. ¿De acuerdo? Cada elemento lo multiplico por el número. Punto. Nada más. Ese número puede ser 0 y lo que obtengo es una matriz nula con todos los elementos 0. Puede ser negativo, ¿bien? Me va a cambiar el signo de todos los elementos, etc. Pero nada complejo. Bien. Hasta ahí ningún problema. Después tenemos la división como operación, que es la más sencilla de todas las operaciones, simplemente porque no existe. Es decir, no está definida de ninguna manera la división entre matrices. No se pueden dividir dos matrices entre sí. ¿De acuerdo? Punto. Ahí terminó. No es que por el tamaño, en ciertas condiciones, no se puede. No hay manera de dividir dos matrices entre sí. Y lo que me queda, que sí es lo que quizás más atención le vamos a prestar, primero porque les cuesta un poco más, y segundo porque quizás tiene más interpretaciones, son los productos, es el producto de matrices. ¿Bien? Que tiene algunas características puntuales que me interesa que lo charlemos. Voy a borrar todo esto. Bien. A ver, voy a trabajar con una matriz A, la voy a hacer un poco más sencilla. Y una matriz B. Bien. Matriz A es de 2 por 3, ¿sí? Su tamaño es 2 por 3, perdón, 3 por 2. Ya estoy dormido. Bien. Es de 3 por 2, mientras que nuestra matriz B es cuadrada, ya que es de 2 por 2, misma cantidad de filas que de columnas. Bueno, cuando queremos multiplicar matrices, no es necesario que el tamaño sea el mismo. Bien, primer concepto fundamental que suele generar problemas. No tienen que tener el mismo tamaño. O sea, pueden no tener el mismo tamaño. ¿Sí? Pueden tener el mismo tamaño, pero podrían no tenerlo. Lo importante es que si yo las multiplico, por ejemplo, vamos a hacer A por B, la cantidad de columnas de la primera, que sería este número, 2 columnas, tiene que ser igual a la cantidad de filas de la segunda. Bien, 2 filas. O sea, este número. Este número y este número tienen que ser iguales para que el producto esté definido. Si eso no pasa, el producto no existe. No es que tengo que cambiarlo, no es que tengo que dar vuelta a las cosas, no existe y ya está. Y ahora, cuando eso pasa, cuando el producto sí está definido, la matriz va a tener tantas filas como la primera. Bien, entonces esta tiene 3 filas, mi matriz resultante va a tener 3 filas también, y tantas columnas como la segunda. Esta tiene 2 columnas, va a tener 2 columnas. ¿De acuerdo? O sea, lo que me interesan son este número y este número. O sea, los dos internos son necesariamente iguales para que el producto esté definido. Y el resultado, el producto, tiene tantas filas como la primera, el primer número, y tantas columnas como el segundo. Bien, eso me indica el tamaño final. O sea, yo ya puedo predecir, sin hacer las cuentitas, que el producto de estas dos matrices va a ser de 3 por 2. Bien. ¿Cómo hago ese producto? La forma más sencilla y más gráfica es ordenarlo de la siguiente manera.
la primera matriz a multiplicar la ubico en un cierto lugar de la hoja. Trazo, recta, recta. Imaginen que son rectas lo que acabo de hacer. Y en este otro cuadrante, en el cuadrante opuesto, ubico la otra matriz. Bien, acá tendríamos A, acá tendríamos B. Para que esto esté definido, necesariamente este espacio que tenemos acá tiene que tener el mismo tamaño, 2 por 2. ¿De acuerdo? Si acá tuviera un número distinto a la cantidad, o sea, el número de columnas acá es distinto al número de filas acá, ese producto no está definido. Y en este cuadrante de acá sobrante es donde va a aparecer el resultado. ¿Cómo obtengo ese resultado? Bien, ¿cómo obtengo cada uno de los elementos? Acá aparece lo loco, poco intuitivo y útil del producto de matrices. Si yo tengo, a este producto le voy a llamar C, ¿no? A por B, le voy a llamar C al resultado. Esa C es la que tiene tamaño 3 por 2. Entonces, si yo tengo el elemento C11, o sea, este que voy a obtener acá, ¿sí? De la primera fila y la primera columna, va a darme información sobre la primera fila de la primera matriz que estoy multiplicando, en este caso A, y de la primera columna de la segunda, o sea, de B. Es decir, este número tiene en sí mismo información sobre toda una fila de A y toda una columna de B. O sea, no es que viene de multiplicar dos elementos, sino todos los elementos de la primera fila de A y todos los elementos de la primera columna de B van a mezclarse para generar ese C1. Bien, eso es importante. Es lo primero que da utilidad a al producto de matrices. ¿Por qué? Porque si esta matriz representa alguna cuestión en algún problema, y esta fila representa algo y esta columna representa algo, al multiplicarlas voy a obtener un número que seguramente me va a estar resumiendo información de estos dos elementos matemáticos. Me va a dar información tanto de esta primera fila como de esta primera columna. ¿Bien? Y el hecho de que estos dos números tengan que ser iguales es porque la forma que tengo de llegar a este resultado, a este C11, es multiplicar de forma homóloga y sumar. Es decir, el primer elemento por el primer elemento, más el segundo por el segundo, más el tercero por el tercero y así. Obviamente tiene que haber la misma cantidad, si no, alguno va a sobrar y eso no podemos dejarlo que suceda. ¿Bien? Entonces, en este caso tendría que ser 2 por 2, ¿sí? O sea, voy a escribir acá. 2 por 2 más menos 1 por menos 2. ¿Bien? Primero por primero más segundo por segundo. Es parecido al producto escalar que ustedes han visto en vectores. En definitiva, el producto escalar es como multiplicar dos vectores de esta forma. Uno lo pensamos como una fila, otro lo pensamos como una columna y los multiplicamos. Obviamente, eso está definido si los vectores tienen la misma cantidad de componentes. Si no, no tiene sentido. Esto, por ejemplo, me da 4 más 2, 6. O sea, ese primer elemento va a ser 6. ¿De acuerdo? Y así puedo seguir con todos. Entonces, para este elemento C12, ¿bien? Que sería este de acá, tengo que hacer 2 por 3, 6, más menos 1 por 1, menos 1. O sea, es 5. Y así puedo seguir resolviendo. Cuando obtenga los 6 elementos, ya obtuve mi matriz C, que es el resultado de ese producto. Bien. Como verán, sencillo de hacer, muy. Se puede hacer hasta mentalmente. Bien, por ejemplo, a ver, vamos a resolver otro. Vamos a resolver este de acá. Sí, porque siempre uno trabaja con la primera fila y columna y después cuando cambiamos es un caos. Para este elemento, que sería el C31, yo tendría que usar 0 y 1, bien, la fila que le corresponde, y 2 y menos 2, que sería la columna que le corresponde. 0 por 2, 0, más 1 por menos 2, menos 2. Bien. Esto es sencillo de hacer. Mucho más sencillo que hacer una integral doble, ¿no? Estamos de acuerdo. ¿Cuál es el problema con los productos de matrices?
que son tediosos, no que son difíciles. O sea, ya es un poco tedioso hacer este producto y tenemos dos matrices chiquitas. Imagínense cuando tengan datos, por ejemplo, sobre ADN o sobre proteínas, donde se trabajan matrices de 1000 por 1000, ¿no? Y tienen que multiplicarla por otra de 1000 por 1000. Por supuesto que ahí no van a poder hacer todo esto con la cabeza y a mano, ¿no? Espero que no lo hagan. Por eso es importante entender cuál es el sentido de la operación y aprender a también usar otras herramientas que nos permitan calcular esto, ¿sí? O sea, el cálculo numérico no nos interesa. Nos interesa que sepan cómo se hace para poder interpretar ese producto en ciertos contextos. Pero, repito, numéricamente no es complejo. Es multiplicar y sumar, ¿sí? Muchas veces, pero es multiplicar y sumar. Bien. De acá surge otra conclusión, que es, fíjense, si yo en vez de A por B lo hubiese planteado B por A, bien, lo voy a hacer acá arriba, B por A, B es de 2 por 2, A es de 3 por 2, los dos números internos no son iguales, por lo tanto, este producto no está definido. ¿De acuerdo? Entonces, si hago A por B, el producto está definido, puedo llegar a obtener mi matriz producto C de 3 por 2. Si lo hago al revés, no está definido. Conclusión, el producto de matrices no es conmutativo. Y esa es otra conclusión importantísima y fundamental que tenemos que tener en cuenta. El orden en que escribo y hago los productos de matrices importa. Porque en este caso, si lo escribo en el orden inverso, uno existe y el otro no, no es tan terrible. Pero hay veces, por ejemplo, si multiplico dos matrices cuadradas, no sé, de 3 por 3 y otra de 3 por 3, podría conmutar ahí. O sea, podría ser A por B y también podría ser B por A. Pero el resultado no necesariamente me va a dar igual. Entonces tengo que estar seguro, segure, si hago A por B, o sea, si lo que necesito es A por B, o si lo que necesito es B por A. Otra cosa que tienen que tener en cuenta y siempre estar atentos. ¿De acuerdo? Al orden en que escriben, o el orden en que cuando leen algún texto o alguna información matemática, están escritas las matrices en su multiplicación, importa. Bien, tienen que tenerlo en cuenta. Bien. Y otra pequeña cosita para comentarles. Existen ciertas matrices que son los productos, los factores unitarios. Bien, es decir, otras matrices que si yo multiplico una matriz por ellas, siempre y cuando ese producto esté definido, el resultado que obtengo es el primer factor, o sea, se llaman I. Si yo A la multiplico por ese factor unitario I, lo que obtengo es A. ¿Sí? Es como si en los números fuese el 1. Cualquier número, si lo multiplico por 1, me da como resultado el mismo número. Acá, cualquier matriz, yo la multiplico por esta matriz I y me da como resultado esa misma matriz. Este factor unitario del producto de matrices son las matrices identidad, ¿bien? Que tienen dos características. La primera es que son cuadradas, siempre. ¿De acuerdo? O sea, tienen la misma cantidad de filas y de columnas. Y por otro lado, sus elementos diagonales, ¿sí? O sea, sus elementos del estilo alfa-alfa, ¿sí? Es decir, ubicados en el 1, 1, 2, 2, 3, 3, 4, 4 en las posiciones diagonales, son 1, mientras que todos los demás, ¿sí? Son 0. El resto, nulo. ¿De acuerdo? O sea, los diagonales valen 1, los demás valen 0. A esas se les llaman matrices identidad. Por ejemplo, acá yo, si tengo que trabajar con esta A que tenemos ahí graficada, dijimos que A tenía tamaño 3 por 2. Si yo tengo que plantear una matriz unitaria que me permita, una matriz identidad, ese es el nombre correcto, una matriz identidad que me permita hacer este producto, yo necesito que su tamaño sea adecuado.
sabemos que son cuadradas, pero cuadradas de 2 por 2, 3 por 3, 5 por 5, ¿qué tamaño tienen? Bueno, si acá tenemos este número 2, acá también tiene que haber un número 2 para que el producto esté definido. Y como son cuadradas, acá también tiene que haber un 2. ¿Bien? Entonces, yo necesito la matriz identidad de 2 por 2. La construyo. Es de 2 por 2. Tiene 2 filas, 2 columnas. Los elementos diagonales, que van a ser 2, valen 1. Todos los demás valen 0. ¿Bien? Y esa es la matriz identidad que corresponde. Miren, vamos a comprobarlo. Yo tengo A, 2, menos 1, 1, 3, 0, 1. La multiplico por la identidad. ¿Bien? ¿Está definido? Sí. Tengo acá 2 columnas, acá tengo 2 filas. Hermoso. Tengo que encontrar este elemento. ¿Qué hago? 2 por 1, 2, más menos 1 por 0, 0, 2. Uso primera fila, segunda columna. 2 por 0, 0, menos 1 por 1, menos 1. ¿Bien? Y si hacen eso en todos los elementos, van a ver que van a llegar a A. ¿Bien? O sea, van a obtener de nuevo A. Por eso demostramos que esa matriz I, identidad, al multiplicarla por esa matriz A, obtengo como resultado esa misma matriz A. Pasa siempre. ¿De acuerdo? Si en algún momento necesitan algo por el estilo, multiplicar por una matriz, ya lo vamos a necesitar en algunas clases, multiplicar por alguna matriz que no genere ningún cambio en la otra, tienen que ser de este tipo de matrices identidad. Bien. Esto es matrices para preescolar. Bien. Básico. Quizás muchas personas ya han visto esto en la secundaria. Perdón. Fue una cuestión media tediosa, pero como un repaso probablemente sirva. Bien. Voy a borrar todo. No hay ninguna duda. Antes que borre. 3, 2, 1. Chao. Bien. Ahora, quiero ir un poco más a lo que nos interesa para este taller. En este taller, lo que van a trabajar tanto mañana, el miércoles, ¿no? Esta semana, como la semana próxima, es con el taller 1, que un poco lo que va a llevarlos es a intentar interpretar las matrices, que usan las matrices para interpretar diferentes problemáticas biológicas o químicas, o matemáticas también. Y por otro lado, que usen operaciones entre matrices para poder sacar información sobre los problemas. Yo obviamente no les voy a contar hoy sobre eso, la idea es que lo vayan discutiendo en los talleres estas semanas, pero sí, quizás como para darles un pie, una idea, quiero discutir un ejemplo puntual. Yo voy a plantear dos matrices binarias. ¿Sí? Vamos a llamarle, no sé, A. Qué increíble mi creatividad. A, que va a ser 1, 0, 0, 0, 0, 1. No, va a ser un poquito más grande. 1, 1. Y B, que va a ser de tamaño, vamos a ponerlo así. Sí. Y vamos a ponerle 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, por ejemplo. Bien. Ya que está, les voy preguntando, repasemos, así no hablo siempre yo. ¿Tamaño de A? ¿Y tamaño de B? 4 por 2. 4 por 2. Bien. Es de 4 por 2. ¿Y de B? 3 por 4. 3 por 4. Pregunta. ¿Se puede definir A por B, B por A por A, B por B? O sea, ¿están definidos o no están definidos? ¿Cuál no está definido? Mi pregunta es, ¿existe o no existe? B por A sí se puede, sí existe. B por A sí existe. Genial. Mira, si yo lo ubico su tamaño, sería 3 por 4, sería B.
4 por 2 sería A. Estos dos números son iguales, existe. ¿Cuál sería el tamaño de la resultante? 3 por 2. 3 por 2. ¿De acuerdo? Bien. ¿Los otros? No existen. Bien. Los otros no se pueden. No existe ninguno. ¿De acuerdo? A por B no existe porque me quedarían al revés los números y me darían 3 y un 2 ahí internos, o sea, no se puede. A por A y B por B pasa lo mismo. Bien, no sé si ubico 4, 2, 4, 2, no da. Alternado es lo mismo. Y B, 3, 4, 3, 4, tampoco. Bien, a ver, escucha el chat. ¿Cómo te puedes referir algebraicamente a las propiedades de una matriz para decir que el número de filas es igual al número de columnas de la otra? Yo lo diría así, está muy bien dicho. Puedes decirlo así o puedes decir que se pueden multiplicar o no en ese orden. No sé a qué te referís. Pero si lo decís así está muy bien. Es un poco largo, sí, no hay una forma más rápida de decirlo. Estaría buenísimo usar una palabra como, no sé, son compatibles o multiplicables. Pero en general no se usa. Se dice así como lo escribiste vos. Bien. Entonces, vamos a hacer el producto B por A, que es el que está definido, ¿no? Entonces, vamos a escribir acá B, 1, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 0, 0, 1, 0, y acá arriba vamos a escribir A. 1, 0, 0, 1, 0, 0, 1. Entonces, acá vamos a obtener como resultado una matriz de 3 por 2, como dijimos, ¿no? 3 filas, 2 columnas. Bien. Hallemos el primer elemento. El primer elemento va a ser 1 por 1 más 0 por 0 más 0 por 0 más 1 por 1. Como no sobra ni falta ninguno, estamos haciendo bien las cosas. ¿No bien? Si alguno sobrase en alguno de los dos lugares, ese producto no tendría que estar definido. Estamos metiendo la pata. ¿Eso cuánto da? Ese primer elemento. Dicho de otra manera, búsquenme estos elementos. Daría 2. 2, muy bien. ¿Este? 1. 1, muy bien. 0. 1. 1. Fíjense, es 1 por 1 más 1 por 0 más 1 por 0 más 0 por 1. ¿Este? 1. 1. 0. 0. 0. Muy bien. Ya me lo dicen preguntando. 1. Muy bien. ¿Alguna duda? ¿Alguien no entendió alguno? Lo explicamos, ¿eh? Estamos para eso. Pero está bien resuelto. Ahora, a mí lo que me interesa de eso es ¿qué significa? O sea, dicho de otra manera, ¿cómo puedo pensar ese 2? ¿Sí? ¿Cómo puedo pensar ese 1 en este caso? En las matrices binarias. Binarias porque tienen ceros y unos, ¿no? Por eso, binarias. Fíjense, acá aparece, o sea, ¿cuál es la única forma de que este número aumente? ¿Sí? Pensemos que todos empiezan en 0. ¿Cómo podría pasar, qué tendría que pasar en los elementos de esta fila y esta columna para que este número vaya aumentando? Ya no sea 0, sino sea 1, 2, 3. Que coincidan los unos y no queden junto con los ceros. Bien, que los dos elementos que yo estoy multiplicando, ¿sí? El par de elementos que multiplico, sean necesariamente unos. ¿Se ve? Ya si alguno de los dos, o los dos,
son 0, no suma, porque en esa suma aparecería un más 0. ¿De acuerdo? Entonces, acá hay 2 porque hay 2 pares de elementos homólogos que son en ambos al mismo tiempo 1, que son 1 por 1, ahí tengo 1, 0 por 0 no suma, 0 por 0 no suma, y 1 por 1, ahí tengo el otro. Acá, este 1 me indica que de los 4 productos que yo hice, uno solo es de 1 por 1. Todos los demás aparece un 0. ¿De acuerdo? ¿Me siguen? Miren este último, me da 0 acá. ¿Por qué? Porque no hay ningún par de 1 por 1. Siempre en alguno de los casos aparece un 0. ¿Bien? Entonces, esto es interesante y se usa mucho porque si yo lo que quiero comparar es qué pasa con esta fila y qué pasa con esta columna, y yo digo, por ejemplo, a ver, les doy un ejemplo que se usa mucho en, no sé, en estadísticas. Uno hace una matriz y tiene, no sé, en las filas personas, ¿no? Nombres de personas, y en las columnas, no sé, enfermedades. Me pongo un poco morboso. Entonces, tenemos ahí, no sé, 3 personas y 4 enfermedades. Le ponemos un 1 si son positivos esa enfermedad, 0 si son negativos. Y lo mismo en el otro caso, ¿sí? Por ejemplo, que hay un contacto con otra persona. Entonces, uno dice, bueno, quiero contar la cantidad de veces que... o, por ejemplo, en la otra matriz, en la matriz B que tenemos ahí, las 4 filas corresponden a las mismas enfermedades que correspondían a las columnas de A, y las 2 columnas representan, por ejemplo, no sé, si son graves, ¿no? Entonces decimos, la primera enfermedad es grave, la segunda no, la tercera no, la cuarta sí. A la primera columna. Entonces, si yo hago ese producto, multiplico esa primera fila con esa primera columna, estaría diciendo, bueno, voy a sumar, ese número va a aumentar, si esta persona tiene esa enfermedad, o sea, quizás estoy hablando muy bien el aire, perdón. O sea, esto sería persona 1, persona 2, persona 3. Esa sería enfermedad 1, enfermedad 2, enfermedad 3, enfermedad 4. Entonces, esto me diría, la persona 1 tiene la enfermedad 1 y la enfermedad 4, no tiene la 2 y la 3. Acá tenemos enfermedad 1, enfermedad 2, o sea, las mismas enfermedades que tenemos abajo. Pero esto es grave, ¿sí? Por ejemplo, gravedad. Y acá tenemos, no sé, mortalidad. Uso este ejemplo no por morboso, también un poco por morboso, pero en general se usa mucho en este tipo de cuestiones epidemiológicas. Entonces, este 2 me estaría indicando que, o sea, o sumaría, siempre y cuando yo tengo un elemento 1 en esta fila y un elemento 1 homólogo en esta columna. Entonces, sería para la persona 1 que tenga una enfermedad, o sea que acá aparezca un 1, y a su vez que esa enfermedad sea grave, que también acá aparezca un 1. Entonces, este 2 me indicaría que la persona 1 tiene 2 enfermedades graves. ¿De acuerdo? Que eso es un dato que yo acá no lo veo, yo acá sé cuántas enfermedades tiene, y acá tampoco, acá yo sé cuáles enfermedades son graves. Pero el dato de cuántas enfermedades graves tiene la persona 1, o sea, combinando lo que me dice la primera matriz con la segunda matriz, me lo da el producto de las dos. ¿De acuerdo? Este 1 significaría que la persona 2 tiene una sola enfermedad grave. Tiene 3 enfermedades. ¿De acuerdo? Pero de esas 3, solo una es grave, que sería la primera. La persona tiene E1 y E1 es grave. Entonces suma solamente eso. La persona 3 tiene una enfermedad, pero no es grave. ¿Bien? Entonces se ve cómo el producto de esas dos matrices me da información que ninguna de las dos matrices por separado me puede dar. En cambio, la puedo encontrar multiplicándolas, o sea, haciendo una operación bastante sencilla entre ellas. ¿Bien? Y así como esas dos matrices originales son binarias, son sí, no, el producto entre ellas ya no es binario, pero es un 2 ahí, por ejemplo. Y eso me estaría indicando cuántas veces hay combinaciones homólogas de cis. Hay 1, 1. ¿De acuerdo? Y esto se usa un montón para cruzar datos y para cuantificar cruces de datos.
¿Sí? En el taller van a utilizar un montón esto, por eso se los presento, no es que van a hacer exactamente esto, pero para que lo tengan en mente. Cuando vean este tipo de situaciones con matrices binarias, muchas veces el producto entre ellas genera información relevante. ¿Más o menos? ¿Me siguieron con eso? Yo sé que es un poco abstracto, pero creo que fue un ejemplo claro. Bien. Sí, Sí, se profe. entendió. Sí. Si no, me preguntan. Bien. Y además esto tiene otra ventaja. Por ejemplo, si yo les digo ahí que ustedes a ojo calculen cuántas enfermedades graves o cuántas enfermedades mortales, por ejemplo, tiene la persona 2, ¿sí? Siguiendo este ejemplo, ustedes lo podrían hacer. Podrían decir, bueno, voy a trabajar con la persona 2, ¿no? O sea, segunda fila, y voy a trabajar con las enfermedades mortales, es decir, segunda columna. Y hacen 1 por 0, más 1 por 0, más 1 por 1, más 0 por 1, y eso les da 1, y llegan a este resultado, 1, a ojo o haciendo la cuentita. Ahora, fíjense que eso que yo lo puedo hacer a ojo, lo puedo pensar muy sencillamente. Si yo les digo, bueno, para todas las personas, fíjense cuántas enfermedades graves y mortales tienen, ya ahí aumenta la cantidad de cuentas que tienen que hacer. Porque tienen que hacer para la persona 1 grave, para la persona 1 mortal, para la persona 2 grave, para la persona 2 mortal, y así. Y estamos trabajando con matrices chiquitas. Imagínense si tuviéramos, no sé, 1000 personas y las enfermedades las clasificamos en 20 tipos. Tendrían que hacer un montón de números. Pero si ustedes ya tienen la matriz unitaria de las personas y las enfermedades y la matriz unitaria de las enfermedades y su gravedad y mortalidad, con multiplicarlas, ¿bien? Con software, obviamente no a mano, pero digo, esta matriz multiplicámela con esta, ya tendrían en 1 milisegundo de computadora la información sobre todas las personas con todos los tipos de enfermedades. Entonces, esto es lo que permiten las matrices y por qué son tan útiles en la actualidad. Permiten obtener una grandísima cantidad de datos a partir de datos más sencillos que ya se tienen, haciendo operaciones y transformaciones fáciles. Que las podemos hacer a mano incluso, solamente que son repetitivas y tediosas, entonces obviamente hacemos que la hagan una computadora. ¿Bien? Esto se usa muchísimo. Y de hecho, por ejemplo, ustedes lo que van a tener van a ser matrices de ácidos nucleicos, matrices de proteínas, donde digan, bueno, para los diferentes nucleótidos de un ADN, diferentes características. ¿Bien? Para diferentes aminoácidos, diferentes características. Y así cruzándolos con otras matrices, multiplicando esas matrices, por ejemplo, pueden hallar un montón de datos nuevos de manera muy rápida. ¿Bien? Obviamente no lo van a hacer ustedes, lo van a hacer una computadora, pero es muy potente la idea. Bien, me callo con esto. Todo lo que quiero explicarles, esto les va a servir para esta semana y la semana que viene. Tenemos el lunes feriado, así que con esto van a poder trabajar las 2 semanas tranquilos. ¿Alguna duda con lo teórico? Teórico, entre comillas. No, profe, no. Bien. Me tomo este últimos 4 minutos para mostrarle otra cosa. Que es que no queremos que esto lo hagan a mano. ¿De acuerdo? Quizás alguna vez, si quieren probar para saber cómo se hace, obviamente, para aprenderlo. Pero no nos interesa que durante el cursado de esta asignatura lo puedan hacer a mano. Muchas calculadoras de mano tienen para operar con matrices. En general no tan grandes, terminan con matrices de 3×3 como máximo. Que para muchas cosas quizás les sirvan. Pero le recomendamos, si no tienen eso o no quieren usarlo, Matrix Calc. ¿Sí? Ya se las dije el otro día, pero se las vuelvo a escribir en el chat. Es una página. Hay un montón, pueden bajarse aplicaciones que son calculadoras de matrices, o sea, tienen muchas opciones. Esta nos parece la más adaptable
a lo que vamos a ver en esta asignatura, porque acá empezamos con operaciones con matrices, pero todas estas cosas que vamos a ver que están acá, que son otras calculadoras, ¿no? Un montón de otras, las vamos a usar en la asignatura. Por eso es como una página con todo, parece hecha para nosotros. Y acá lo que tienen es, digamos, como un entorno que funciona medianamente bien, podría ser mejor, sí, obvio, para poner matrices A, B, y pueden multiplicarlas, sumarlas, restarlas, conmutarlas, si necesitan hacerlo en un orden o en otro, sería este botón, y también obtener diferentes operaciones o transformaciones sobre esas matrices. ¿Bien? Ya vamos a ir viendo algunas, como a calcular los determinantes, cómo sacar la matriz inversa o la transpuesta, ya no me interesa eso por ahora, o el rango, un montón de cosas que pueden hacer. O, por ejemplo, multiplicarla por un número, elevarla a un número. Por ejemplo, si yo acá pongo una cierta matriz y quiero elevarla a la cuarta, o sea, hacer esa matriz por esa matriz, por esa matriz, por esa matriz, puedo directamente con un botón. Entonces, les va a ayudar bastante. ¿De acuerdo? Por ejemplo, voy a poner un ejemplo tonto. Obviamente esto después lo tienen que aprender a usar. 0, 0, menos 2, 3, 1, 1. Entonces, fíjense, acá yo tengo 3 filas y acá tengo 3 columnas. Así que A por B se debería poder hacer. A más B no, porque no tienen el mismo tamaño. A menos B tampoco. Comprobémoslo. Hago A por B. Dice, el número de columnas de la primera matriz debe coincidir... Ah, sí, lo hice al revés. El número de columnas de la primera matriz debe coincidir con el número de filas de la segunda. ¿Bien? No lo cumple. Matriz Calc le dice, che, amigo, no, lo pensaste al revés. ¿Qué hago? Los alterno. La A pasa acá, la B pasa a ser A, la A pasa a ser B. Multiplico. Y abajo les da el resultado directamente. ¿Bien? De hecho, si ponen acá en los detalles, hasta les dice cómo hizo, ¿no? Por ejemplo, si pasan el cursor sobre este elemento, les dice, ah, sí, lo que hice fue tomar los valores de acá y los valores de acá. Entonces les va indicando, bien, también es bueno para aprender. Suma, no, tienen que tener el mismo tamaño. Resta, no. Bueno, a esta la quiero multiplicar por menos 5. Bueno, les da el resultado. La quiero elevar a la quinta, o sea, multiplicar por sí mismo 5 veces. Bueno, y ahí tenemos, miren qué bonitos los números que obtenemos. Y les dice, bueno, para hacer A al cuadrado hice A por A y me dio esto, para hacer a la cuarta hice esta por E y así. Súper útil, véanlo. También acá lo que pueden hacer en este cuadradito es escribir operaciones algebraicas. Por ejemplo, quiero hacer 3A y restarle 5 veces B. ¿Sí? En vez de estar multiplicando esta por 3, esta por menos 5 y sumarlas, pongo todo junto, igual, y me daría el resultado. Acá no puedo porque no tiene el mismo tamaño, ¿no? Pero podría escribir directamente una expresión entera y no tener que andar haciendo las operaciones por separado. Recomendación, explórenlo. ¿Cuándo? Mañana. Si van a trabajar en los talleres y ya van a hacer un grupo que van a estar discutiendo, bueno, alguien que se encargue de utilizar Matrix Calc, si quiere, para trabajar. ¿Bien? No nos interesa que esto lo hagan a mano. Se los repito, se los repetiré 1000 veces. Pueden usar otra, obvio. Pero esta, bueno, ya es nuestro clásico. Punto. Suficiente. ¿Alguna duda? Si no, los dejo tranquilos trabajando estas próximas 2 semanas en sus talleres. Listo, profe, gracias. Chao, profe, gracias. Chao. Hasta luego. Gracias. Chao, gracias. Hasta luego. Éxitos en los exámenes que les rinden. Gracias.